¿vale? Esto es un día cualquiera del Nasdaq, ¿vale? Es un día cualquiera del Nasdaq, a mí me da igual qué día sea, ¿vale? Bueno, no me da igual porque este ejemplo es súper interesante. Vale, nos estamos centrando mucho en ICT, que está muy bien y que nos da muchísima precisión en las entradas, pero hay más cosas, ¿no? Sabéis más cosas, sabéis Elliott, sabéis Wyckoff, sabéis VSA, ¿vale? Entonces, a veces quizá nos olvidamos de que sabemos más cosas, ¿vale? Entonces, esto es un día cualquiera del Nasdaq, ¿vale? Y abrimos gráficos y estamos con esto de aquí, ¿vale? Entonces, quiero que empecéis a pensar. Cuando veis esta estructura, qué es lo primero que os viene a la cabeza? Esto que está ocurriendo aquí. Wyckoff. Hueco. Uy, ¿A todo esto? no, me he equivocado, perdón. Esto. Lo primero que os viene a la cabeza es Wyckoff, ¿sí? ¿Todo el mundo le viene Wyckoff a la cabeza? Sí, parece que tengo una estructura de Wyckoff, ¿no? Tengo una zona, tengo un precio que baja con volumen, sube sin volumen y vuelve a bajar y tiene menos volumen. Por lo tanto, tengo una estructura de Wyckoff, ¿de acuerdo? Eso me delimita la resistencia y el soporte. Por aquí, si os fijáis, si yo voy mirando a mi lado, aquí a este lado, tengo una zona de máximos, de mínimos muy parecidos, ¿vale? Y aquí tengo más mínimos. Y aquí tengo más mínimos. ¿De acuerdo? Esas son mis zonas de liquidez. Y de momento me están creando una estructura de Wyckoff. Vale. Si Pero miramos por... Dime. ¿esto es de hoy o no? No, no es de hoy. No, porque si es de hoy no tiene gracia porque ya sabéis lo que pasa. ¿No? Bueno, la mayoría. Vale. Pero también sabemos de Elliott, ¿no? Y yo tengo aquí una estructura de onda 1 y onda 2. ¿Sí? Por lo tanto, también tengo mi Elliott. Y esto me lleva a decir, coño, la 3 terminó en esta zona, pero se me ha alargado. Por lo tanto, esto me abre este abanico. Este máximo está por encima de este, por lo tanto, se me abre este abanico. Entonces, vamos a darle al play y me vais diciendo si nos ponemos largos o cortos. Fijaros, acaban de tomar liquidez, ¿eh? O sea, poneros una situación real de mercado. Acaban de tomar liquidez. Aquí tengo otra zona de liquidez. Aquí abajo tengo otra zona de liquidez. Y aquí arriba tengo máximos iguales. ¿Vale? Con lo cual tengo abiertas todas las posibilidades. Que se vaya para arriba, que se vaya para abajo solo hasta este o se vaya para abajo hasta al de más abajo. En esos momentos no tenemos ni idea. Yo no tengo ni idea de lo que va a hacer. ¿Vale? Pero seguimos mirando y seguimos con paciencia mirando qué hace la estructura. Pero vamos a quitarle velocidad. Bueno, vamos a ponerle un poco más de velocidad porque si no se nos va a pasar la hora. Vale. ¿Tomáis decisiones? ¿El volumen es en el Aptras? Sí. ¿Alguien Sí, que...? ¿no? Sí. Sí. Este volumen pertenece a esta barra. ¿Tomáis decisiones? ¿O seguimos esperando? Todavía no. Todavía no. Cierto. Yo tengo un Atlas y después ¿qué tengo? Una no demanda, ¿eh? No demanda. ¿Alguien valora ir largo? No, Podríamos trazar directriz, ¿no? Para ver si arranca para ir para abajo. Podemos trazar una directriz para irnos para abajo. ¿Vale? Aquí tenemos un fair value gap. ¿No? Con lo cual dices, coño, parece que hay intención, ¿no? Vuelvo a preguntar. ¿Alguien valora ir largo? ¿No? No. Vale. Bien. Tengo una barra de mogollón de oferta. Esta barra es todo oferta. Es una barra que intenta subir y me la tiran para abajo. ¡Bum! Es oferta pura. Y la siguiente barra es una no demanda. Por lo tanto, yo no sé si voy a ir corto, pero largo seguro que no voy a ir. Jordi, perdona una cosita. Después de tanta oferta, la siguiente barra tendría que estar mucho más abajo, ¿no? No. No, no.
Acuérdate, teoría, Xavi, teoría básica de VSA. Después de un uptrust, después de un movimiento de oferta, muchas veces comprueban. ¿Queda oferta en el mercado? ¿Sí o no? Tengo una no demanda. Sí, pero no sé, yo esperaría Ahí la queda no oferta, demanda, perdón. Queda la no demanda. demanda al cabo de unas pocas barras, Sí, 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 no nos inmediatamente. esperamos. Yo no he dicho de entrar, pero de entrada este dibujo hasta la Sí. barra verde no me hacía pensar en largos. Ahora tengo la no supply. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos Claro. pensando que los largos no o empezamos a pensar que los largos sí? Yo de momento sigo esperando. Yo también. Yo también. Mm. ¿Qué me dice mi background, mi entorno? Mi entorno me dice que tengo aquí un barrote que te mueres de oferta. A mí me pueden poner todas las no supplies que les dé la gana. Que mientras esto no se supere, no tengo ningún interés en los largos. Pero se supere con intención. Sí, pero estoy muy lejos de eso, por lo tanto sigo mirando. Yo soy más partidario de los cortos, pero seguimos mirando, porque de momento aquí tengo un Fair Value Gap que está más vivo que yo. Por tanto, Jordi, ¿alguien quiere entrar? ya está, le acabo de dar paso a Jordi. Ah, vale. Y a la izquierda hay otro FVG bajista, ¿no? Dime. Que se ha parado en un FVG bajista. Muy bien. Sí, señor, Jorge. Es que yo creo que ya vemos más estas cosas que, bueno, a mí me pasa, ¿eh? Yo veo más vacíos y tomas de liquidez y esas cosas que Wyckoff ya. Pero está bien que lo veas, Edgar. Sí, está bien, pero los wake-ups siguen existiendo y siguen funcionando. Sí, 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 pero Os pongo este ejemplo porque en este ejemplo sale todo, todo, todo lo que sabéis. Oye, que aquí no hay oferta. Espera, que os pongo en ese lado. Aquí. Vale. Aquí no hay oferta, ¿qué hacemos? ¿Esperamos o, coño, pues igual sí que son... A ver si va a haber largos, porque fíjate que tengo una de oferta, una no demanda, pero todo esto de aquí es una bajada sin volumen. ¿Alguien piensa en largos? yo es que me da la sensación que Todavía no. estoy en tierra de nadie, porque hay Ujú. trabajo, FVG por arriba, Pues mucha esperamos. oferta. Con ese volumen no van a hacer nada. Seguimos esperando. Venga, FVG a tomar por culo. ¿Alguien ya valora los cortos? Todavía no. No han desplazado todavía. Venga, a un minuto. Tocan el FVG y se van. A ver, yo empiezo a valorar cortos ya aquí, ¿eh? Yo empiezo a buscar cortos, ¿eh? Fijaros, Sí, pero engaño. no hay No hay cambio cambio de de estructura. estructura. No hay cambio de estructura. Pero quizá tengo un corto hasta aquí. Hasta el cambio. Hasta el cambio. Vamos, yo en esta, ya os digo que estoy delante del gráfico y me monto. O sea, mi operativa en este caso, no tengo ninguna duda de intentar coger, si pierde esto, hasta abajo. Vamos a seguir mirando. Aunque no haya entrado Wyckoff. Aunque no hay... Pero no entra en el Wyckoff, pero mira que tengo. Volvemos a 5 minutos. Sí, 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 sí. Ya. Mira su volumen, ¿eh? Sí, sí. Vale. El precio empieza a bajar. Vale, ¿qué veis? Ha vuelto a rango. No demanda. No demanda, sí. No demanda. ¿Qué tengo? Fair Value Gap de entrada, Fair Value Gap de salida.
No es normal que se hayan comido todo este fair value gap y me lo hayan hecho con un fair value gap de entrada. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Sí? De todas maneras, yo aquí sigo teniendo una zona de mínimos, que los veíamos en un minuto, muy parecidos. Que estaban, ¿dónde estaban? Aquí. ¿Vale? Cuando tengo este dibujo, coño, empezamos a ajustar stop. Haya entrado donde haya entrado. ¿Vale? Fijaros que en un minuto está dado entradas. Esto en un minuto ha dado entradas. Varias. ¿Vale? Ajustamos stops y a ver si llega abajo. Vale, llega abajo. ¿Vale? Yo probablemente siga en esta operación, siga. Probablemente ajustes y sigas. Y en algún momento de por aquí, vale, Ricardo. fijaros, párate, ¿vale? Probablemente yo aquí haya ampliado oposición, haya protegido y me haya echado por esta zona, ¿de acuerdo? De esta parte, la que yo quiero que veáis es esta. VSA sigue siendo súper relevante. Si yo tengo una barra de oferta enorme aquí, por mucho FVG que yo tenga aquí, olvídalos de intentar entrar en largos aquí, cuando tocan el FVG. ¿Sí? Vale, seguimos, miramos. Vamos a darle un poco de velocidad porque si no, se nos va a hacer. Vale, el precio. ¿Este Wyckoff está bien tirado? Sí. Vale, hace el mondongueo. En algún punto de la subida me ha echado seguro. Espera, voy a avanzar un poco más. Un poco más rápida, que quiero llegar a otro punto. Vale, a este quería llegar. Vale, la estructura de Wyckoff sigue estando. ¿Vale? Y vuelven a atacar y aprietan. ¿Cortos o largos? En este dibujo que tengo aquí, pero un poco antes. Es más arriba el Wyckoff, ¿no? No, el Wyckoff es este. Selling Climax a RST. Venga. Largos, ¿no? Yo ahí todavía no Largos. entro. Yo ahí voy largo. Yo también. Hombre, Yo ahí voy largo. Sí, ¿Vale? en cambio Tengo no sé. barra de Entra ahí. volumen que revienta. ¿Vale? Menos oferta, no supply. Yo busco largos. En rotura de directriz o justo debajo de este FVG. Pero yo ahí busco largos porque es lo que yo espero de una rotura de Wyckoff. Que rompan y comprueben. Súper contento hasta que me envían a tomar por culo. Salto de stop. Pérdidas. En esta operación, pérdidas seguro. ¿Vale? No cambia la estructura, Wyckoff, ¿no? ¿eh? No cambia la estructura ahí, ¿no? ¿Cuál? La bajista. Fíjate que me cambia bajista. La alcista. La alcista. No, la alcista no. ¿Vale? Por eso. Fíjate, yo una entrada aquí, mi stop estaría debajo del FVG ¿Por qué planteas largo si no cambia la estructura? porque tengo una rotura. Fíjate, tengo una toma de liquidez aquí abajo. Sí, Pero eso sí. de entrada. Pero el gap de salida. ¿Vale? Si yo bajo temporalidades, aquí tengo un cambio de estructura seguro. Barra de muchísima demanda. Corrección sin demanda y vuelve a apretar. Vale, pues aquí me ha echado. No, aquí no. Aquí. Vale, me ha echado. ¿Qué acaba de hacer el precio? Engañarme. ¿Vale? Me ha tomado el pelo, me ha quitado dinero, parece que salen y se vuelven a meter. ¿Se vuelven a meter con disminución de volumen? No. No, van con aumento de volumen. Por lo tanto, ¿esta bajada es una comprobación o es una bajada con intención? Con intención. Es una bajada con intención que te cagas. ¿Vale? Porque van con aumento de volumen. Por lo tanto, es oferta entrando. Vale, pues recordar que estamos dentro de una estructura de Wyckoff aún, ¿eh? Muy cabrona, porque salen mucho, pero es una estructura de Wyckoff. ¿Cómo lo veis? ¿Qué veis?
en todo el movimiento. Pues eso, no demanda. ¿Y qué más? Intención al bajar. ¿Y qué más? Y un shakeout raro allí. Este, No, el siguiente, el otro. el de aquí. No. Este. Este. Vale. ¿Y qué más veis? FVG expulsado. No, vuelta al breaker, ¿no? Fijar la cantidad de cosas que hay en este gráfico. Vamos a quitar todo. Vale. Tengo un cambio de estructura. ¿Vale? Esto de aquí, ¿cómo se llama? Breaker. Breaker. Este movimiento alcista lo hacen con Fair Value Gap. Este movimiento bajista lo hacen con Fair Value Gap. Bueno, aquí tengo uno y aquí tengo otro pequeño. ¿Vale? Por lo tanto, en el movimiento alcista tengo intención. ¿No? Lo que os digo siempre, ¿intención de qué? No lo sé. Pero cuando me hacen este y me cambian la estructura, ya sé que esto era intención de engaño. Y esto es intención de verdad. Y además va con volumen. Coño, empieza a molarme el tema. ¿Y el precio que ha hecho? ¿Dónde ha vuelto el precio? Al breaker. 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 Ha vuelto al breaker. ¿Y qué más ha pasado? A tomar por culo este Fair Value Gap. Son claramente bajistas. Ahora encuentra la entrada. Y si te dejan entrar. Y la última subida, fijaros que tengo un shakeout, pero aquí tengo una demanda. Y aquí tengo una barra que lleva algo de demanda, pero me la reversan. ¿Veis que son claramente bajistas en este gráfico? ¿Por el volumen de la vela? Por todo, Rosa, por todo. Fíjate, volvemos. Toman liquidez. O sea, ¿cuál es la historia que han hecho? Barra de volumen, ¿vale? Entran, no supplies, me engañan, se van para arriba y me cambian la estructura. Cuando me han cambiado la estructura, veo que la bajada es con volumen. Sube el volumen. Teoría básica de Wyckoff. ¿Vale? Por lo tanto, sube el volumen. Coño, existe la posibilidad de este movimiento. Desde este punto hasta este punto. Existe esa posibilidad en este momento. Vale, ¿qué más ha pasado? En este movimiento que rompió y tomó la liquidez, lo hicieron con un Fair Value Gap. Espera, Fair Value Gap, esto lo quito. Fair Value Gap alcista, este de aquí. Espera, esto lo quito también, que lo veáis. Este de aquí. ¿Vale? Movimiento alcista con Fair Value Gap. Y giran con movimiento bajista, que también me deja hacer Value Gaps. Bueno, lo hago general, ¿eh? Aunque son dos, pero pongo solo uno. Fair Value Gap bajista. Esto es la definición de sopa de tortuga. ¿Sí? Vale. Después, fíjate, Rosa, que aquí sigo teniendo este Fair Value Gap que me molesta. Digo, hostia, ojo, ojo. Pero en este punto de aquí, yo ya tengo cuerpo cerrando el Fair Value Gap. Y si en este no lo tengo, me espero. Y ahora ya lo tengo cerrado. Soy Vale. claramente bajista. ¿Sí, Rosa? Sí, sí, sí. Vale. Pero aquí como que llegarías tarde, ¿no? Ahora o no. O sea, en cuanto ves que Para los entrar, puntos- Edgar, dices, Sí, porque dices, ostras, en 5 minutos y ahora voy tarde. En este momento, en 5 minutos voy tarde. ¿Vale? Pero si me bajo un minuto, a ver si tengo entrada. ¿Tengo entrada en un minuto? Fijaros que esta posible zona de liquidez, que me podría dar miedo, ¿vale? Ya la han roto. ¿Tengo entrada? No. ¿Cómo que no? ¿Dónde? Es un bloque, eso es un bloque El bloque de... de orden. ¿Cómo que no? FVG. Ajá. sí, sí, sí. Pero no toca, ¿no? ¿Cómo que no Sí. toca? Espera. Bueno, aquí habría que meter aquello de dónde cierra arriba, que a veces no te la coge. A veces no te cruza la orden, pero no es dónde va la entrada, ¿eh? Justo en este punto. Ah, eso sí. Por lo tanto, esta igual no te la ha cruzado, ¿vale? Pero que
sea, cruzado es que toca el precio pero no te entra tu orden. Bueno, si no, pues te metes al bloque, ya está. No, tampoco. Bueno, pero fijaros que yo a partir de toda esta movida de aquí, yo ya busco cortos. Oye, ¿me puedo esperar a que me rompan esta zona de aquí? ¿Van con volumen? Sí, van con volumen. Bien. ¿Vale? ¿Me dan oportunidad? Sí. Vale. Sí, está en el Wyckoff, ¿no? Sí, vale. Vale, perfecto. Volvemos a un minuto. Estamos en un minuto, ¿no? Pensad que a partir de aquí vosotros podéis decir, oye, voy solo hasta aquí, voy hasta la parte baja. ¿Vale? Es decir, es decisión vuestra hasta dónde vais. ¿Vale? Esta es una zona donde se tendría lógica cerrar la posición en esta temporalidad, pero si lo miramos grande, podemos intentar tomar el riesgo de ir hasta abajo, ¿vale? Ajustar stop, intentar ajustar a no pérdidas, intentarlo. Pero ¿es una decisión correcta intentar salir en este punto? Sí, porque tengo liquidez ahí, ¿vale? Y yo no sé si la van a cruzar. Venga, ¿qué hacemos? Jordi, ¿lo puedes poner en 5 minutos el gráfico, por favor? Sí, claro. Venga. Putada, ¿eh? Lo que ha hecho. Pero digo, ahí la entrada sería justo cuando golpea el bloque de órdenes arriba, ¿no? La entrada aquí es aquí. Esta Exacto. zona. ¿Vale? Tengo sopa de tortuga, vuelta, golpeo al breaker y y en esta zona hay un fair value gap. Exacto. Vale. ¿Vale? Pero ahora estamos aquí. Ya estamos jodidos. Porque me acaban de dejar una barra de demanda. Y entonces ahora tengo muchas dudas porque digo, hostia, la teoría de Wyckoff me dice que esto debe caer hasta aquí. ¿Vale? Acordaros que, ¿no? En esta operación llevamos un empate y una pérdida. ¿Vale? Y aquí si hemos cerrado, pues hemos tenido beneficios. Y ahora la duda es esta. ¿Qué hacemos? Venga, ¿quién se pone largo? ¿Quién se pone corto? ¿Quién se espera? Yo espero. Yo también. Sois los cagaos, como yo. Pero escucha, ¿hemos revisado el PS? Porque veo que el precio no se baja de la mitad, ¿o cómo? No lo hemos revisado, tienes toda la razón. A ver dónde está el PS. Bueno, sí lo tiene. Sí lo tiene, ¿qué no tiene? ¿Esperamos? ¿Sí? Pues a ver cómo sigue la historia. Vale. Esta es buena. ¿Mm? Esa es buena. ¿Qué has dicho, Jorge? Es buena, digo, las dos no demandas esas. Son buenas, ¿no? Las dos no demandas, pero ojo que yo aquí tengo un barrote de oferta, ¿eh? Demanda. Vale, por lo tanto, De yo... demanda. Perdona, de demanda. Tengo una barra de mucha demanda. ¿Vale? Cuerpo muy estrecho. ¿Vale? Y volumen muy alto. Aquí me pueden poner todas las no demandas que les dé la gana, que yo ahí no voy corto. Cagada, cagada, no pasa nada. ¿Sí? Bueno. Oye, pues al final ha dado el objetivo. Bueno, aún no. Vale. ¿Tiene sentido un corto aquí? ¿Una orden limitada? No. ¿Por qué no? Bueno, quizás en Tres temporalidad horas. más baja, pero en 5 no. Bueno, Y eso es es beneficio. un fair value gap de no escape, ¿no? Esto es un fair value gap que no escapa. Pero si os miráis el gráfico, ¿qué más tengo? Cambio de estructura. Cambio de estructura. Es una operación muy, muy, muy ajustada, ¿vale? Porque la salida debe ser aquí. Coño. Con lo cual tienes que ver si por riesgo-beneficio te sale a cuenta. Y Vale, también está casi evidentemente al aquí no final te de sale a quinta, cuenta. ¿no? Aquí no te... Dime. Que está, bueno, no, tendríamos 1, 2, 3, 4 y estaríamos haciendo una quinta. Estaríamos haciendo, ¿qué onda? A ojo. Sí. Sí, es que por esto sí, hay mucho volumen, pero luego hay un shakeout.
La 3, Bueno, ¿vale? no, que La además 1 tenemos- perfecta, la 2 perfecta, la 3 al sitio donde tiene que ir, la 4 y la 5 de aquí, pero la 5 me sale del Wyckoff, ojo. Pero está más de la mitad prácticamente. Sí, pero por Elliot esta operación no tiene sentido, Por eso. ¿vale? Esta de aquí, fijaros que es 1, 2, 3, es la que habríamos intentado coger, que es esta. Esta tiene todo el sentido del mundo, toda la onda 3. Esta, por Elliot, no tiene sentido, ¿vale? ¿Por ICT tiene sentido? Sí, es pequeñita, pero Por sí. ICT tiene sentido, ¿no? Pero ojo, porque ¿dónde va mi stop? Muy lejos, ¿no? Iba. Va a tomar por el saco. Y mi objetivo está Sí. aquí. Quizás Jordi en ha tomado temporalidad más liquidez baja. del otro, Claro. Dime, José Miguel. que digo que ha tomado liquidez del otro punto de la izquierda, ¿no? Que está un poco mal. Y Eso. además tengo esto. Desde mi punto de vista, esto no tiene sentido. Por mucho que ICT te diga, oye, que es un fair value gap que no es de escape y aquí te da entrada. Sí, sí, pero es que me stop aquí. Eso no tiene ningún sentido. ¿Vale? Vale, seguimos. Yo sigo dentro de un Wyckoff, por lo tanto, sigo teniendo oportunidades operativas. Mierda, ha salido bien. Yo no estoy dentro. Vale, pues ¿qué le vamos a hacer? Vale, ¿qué hacemos? ¿Cortos o largos? Valorar largos. ¿Largos? Cortos no. Valorar. Cortos no. Yo de A ver. momento espero, porque esa barra de volumen, ¿Qué hacemos cuando tenemos una barra de volumen? nada. Nada. Esperamos. Esperar. No hacemos nada. Esperamos. A ver cómo sigue la historia. Vale. Han roto, ¿eh? ¿Cómo han subido? Sin demanda, ¿no? Otro Wyckoff o cómo. No lo sé. En estos momentos te podrían estar montando un Wyckoff, sí, señor. Pero bueno, hay que. Vale, te Mira, podrían Jordi, estar montando tu Wyckoff. Vamos a ver. Perdona, Vamos a ver. lo que comentamos antes. En realidad esto no son roturas como una perforación, ¿no? Porque no han desplazado. No han desplazado. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el Wyckoff no está roto. Está perforado, estoy de acuerdo. Y me pueden estar montando un Wyckoff. Y joder, aquí tengo otra línea que está muy cerca. ¿Vale? Esperamos. Seguimos esperando. ¿Lo doy por desplazado? Pregunto. Sí, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué quiero ver ahora? Yo aquí no me puedo montar. Necesito retroceso. ¿Y cómo tiene que ser el retroceso? Sin Sí. ¿Y demanda. esta verde no es el test? Dime. No ¿La demanda. verde no es el test? ¿Al Wyckoff? Sí, sí, pero ¿y dónde te has montado aquí? Aquí no tengo No, en desplazamiento. ningún lado, pero te digo que sí puede ser Aquí el ya test. tengo desplazamiento. Y ahora sí que pienso, hombre, si estos me corrigen sin demanda, pues aquí tengo tramito. De 403,68, bueno, 20 puntos de Nasdaq. Bueno, no está mal. ¿Los firmáis cada día 20 puntos? Sí, ¿no? Y 10. Vale. Joder, se me ha ido. Mierda. Vale. ¿Qué veis? ¿Podríamos montarlos en el FVG? Fijaros, tengo un FVG. ¿Vale? Pero entra demanda, ¿no? Pero entra demanda, pero fíjate, la de antes, fíjate, tengo un lío de cojones aquí, porque tengo una barra que lleva algo de demanda, no mucha, pero algo, una no demanda y me entra demanda. Sigo quieto. ¿Y ahora qué? No, a verlo. Oferta, al revés. Buscamos cortos como si no hubiese un mañana. ¿Vale? Tengo rotura con desplazamiento. Tengo una no demanda, tengo un poco de demanda y la oferta he hecho a tomar por el culo. Para abajo. Y todo ha ido al FVG. Por lo tanto, desde aquí yo debo buscar locos como todo lo que pueda. Bajamos temporalidades y a ver si me dan entrada, que no lo sé. Pero ¿veis que el dibujo es de cortos hasta este punto?
No sé si dieron entrada, ¿eh? Ahí la tenéis. Desde aquí hasta aquí. Entrada. Vale. ¿Dónde estaba el Wyckoff? Que ya me he perdido. Un segundo, que lo he perdido, el Wyckoff. Aquí. Vale. ¿Ese Wyckoff lo han perdido ya? Es decir, ¿está roto ya? ¿Definitivamente? Sí, ¿no? Vale. El siguiente punto que me cabreaba era esta liquidez. Esta liquidez me daba mucho por el saco, ¿no? Me daba mucho miedo esta liquidez. Pero ahora ya la he perdido. Por lo tanto, vuelvo a tener tramos. Hemos podido coger un tramito que había aquí, de aquí a, no sé, este tramo, creo que era. Y hemos podido coger un tramito que había aquí. Vale. Pues vamos a ver si nos dan tramito. Más tramitos, hasta abajo. Venga. De momento nada. ¿Entrada? Pregunto. ¿Es entrada esto? Y no. ¿Sí o no? No, no. No tengo fair value gap. Ahí no tengo entrada yo. ¿Tengo entrada? No. ¿Tengo entrada? No. ¿Tengo alguna entrada? Al bloque. Al bloque sí. Hazlo un poco más holgado, ¿no? Por favor. Al bloque tengo entrada. ¿Vale? Es muy arriesgada, ¿eh? Porque mi stop, ¿dónde debería ir? No tengo un fair value gap que hayan comprobado, pero tienes entrada en el bloque. ¿Han atacado el bloque con fair value gaps? No. Por lo tanto, es una entrada con sentido. ¿Vale? ¿Dónde? En la entrada del bloque, aquí. ¿Y el stop? Por encima del 50% o en la salida del bloque, que es aquí. Mi objetivo está muy abajo, ¿eh? Puedo tomar ese riesgo. ¿Te echaron o no te echaron esto? ¿No hay un fair value gap pequeñito Sí, conviviendo antes del bloque. ahí, conviviendo con el bloque Hostia, qué vista tenéis, macho. en el shakeout? Ahí, sí, señora. Sí, pero se lo ha comido, ¿eh? Bueno, pero quizá, fíjate que un poquito A más mí- cerca no había un FVG también. ¿Dónde? Antes del bloque hay un FVG chiquitito. Sí, pero este FVG no ha venido a buscarlo. Vale, pero si no quería buscarlo, pero por seguridad, si se arriesgara, pues arriba del FVG, el stop. Puede, sí, pero esto ya empieza a doler, ¿eh? En futuros de Nasdaq. Esto Ya, ya, pero esto sí, ya como duele, ¿eh? la frase esa del 3, no, ¿cómo era? 2 veces y luego el culo, ¿cómo era eso? No sé qué frase es. La pusiste tú en la formación, ¿no? O en los vídeos. Los stops, ¿cómo era? Si Sí, revienta. si saltan tres, si saltan tres media raíz, lo siguiente que va a saltar es tu culo. Sí. Es eso, pero de otra manera. Sería, fíjate, ¿qué te salva aquí? Si lo pones aquí tienes tres media raíz, correcto. Tienes un bloque de órdenes, un cambio de estructura y un fair value gap. Entonces, si se comen todo esto, lo siguiente que se comen es tu culo, sí. Vale. Vale, fíjate que la entrada sí la dan, ¿vale? Y ya después ya se cayeron hasta abajo, ¿vale? Aparte de esto, una cosa que quiero que miréis, ¿vale? Espera que vayan a la liquidez, vale, ya está. Vale, ahora lo borro todo. Un segundo. Y quiero que veáis una cosa. De todo un tramo brutal bajista hemos pillado un cacho aquí y aquí un cacho más grande. ¿Vale? Pero de todo ese tramo no hemos pillado todo el tramo. Hemos sido conservadores y hemos pillado todo el tramo. Hemos ido pillando tramos. Pero lo que quiero sobre todo que os fijéis es en lo siguiente. Mínimo y máximo de creciente. Jamás cambiaron la estructura cambiaron la estructura del precio. Nunca.
un máximo que me lanzó un mínimo, nunca me cambió la estructura del precio. Siempre se comportaron bien. ¿Y puedes poner ahora el indicador de los horarios de sesión? Que no, es que no Sí, sé. ahora vamos ahí porque también tiene su gracia. Es Que un me minuto, que ¿eh? trabajo yo. Esto es ¿cuándo? Esto es del martes. Esto es no sé qué día, sí, el martes o el lunes, no sé qué día fue. Pero fijaros una cosa, estoy en un minuto, ¿eh? En un minuto nunca cambiaron la estructura. No te estoy diciendo 15 minutos, que ya es más habitual, ¿eh? Es decir, fijaros, que jamás la cambiaron. ¿Cuándo cambiaron? Cuando se giró el precio. Si seguimos avanzando, toma de liquidez. Ahora ya está haciendo cosas que no son normales. Fijaros que ha cambiado el comportamiento del precio, ya no está en tendencia bajista, está lateralizado, probablemente aquí tengo un Wyckoff, se acabó la caída. Quizá aquí me hacen un Wyckoff y me generan una nueva caída. No lo sé. Bien,